Un mecánico mendigo ayudó a una desconocida con sus hijos. Lo que pasó después te sorprenderá. El sol de abril caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Hernández despertó en el banco de la Plaza Tapatía, donde había pasado otra noche incómoda. A los 38 años, su rostro curtido por la intemperie no lograba ocultar la dignidad que aún mantenía después de 6 meses viviendo en las calles. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa y aceite, contaban la historia de 18 años trabajando como mecánico, una profesión que dominaba como pocos, pero que las circunstancias lo habían obligado a ejercer de manera esporádica. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en la espalda que le recordaba cada mañana su nueva realidad. Hasta hacía 6 meses era el jefe de mecánicos del taller Hernández e Hijos, un negocio que había heredado de su padre y que había logrado mantener próspero durante más de una década. Sin embargo, una serie de inversiones fallidas en equipo nuevo, combinadas con la crisis económica que afectó al sector automotriz, lo habían llevado a la quiebra. Perdió el taller, su casa y prácticamente todo lo que había construido a lo largo de su vida laboral. A pesar de las adversidades, Roberto nunca había perdido su pasión por los motores, ni su integridad profesional. Durante estos meses en las calles, había conseguido algunos trabajos esporádicos en talleres de la ciudad, pero su situación de indigencia complicaba que los dueños confiaran en él para trabajos permanentes. Aún así, quienes lo conocían sabían que era capaz de diagnosticar problemas mecánicos que otros técnicos tardaban horas en identificar. Esa mañana de jueves, Roberto caminaba por la avenida Alcalde, dirigiéndose hacia la zona de talleres donde esperaba conseguir algo de trabajo, cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor sobrecalentándose. Siguió el ruido hasta encontrar un auto compacto de color blanco estacionado en el arcén, con el cofre abierto y vapor saliendo del radiador. Junto al vehículo, una mujer joven de aproximadamente 30 años intentaba calmar a 2 niños pequeños que lloraban dentro del auto. La mujer vestía ropa sencilla pero limpia, unos jeans desgastados y una blusa de algodón azul claro. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica y en su rostro se reflejaba una preocupación evidente. Los niños, de aproximadamente 4 y 6 años, se mostraban asustados por la situación y el calor que comenzaba a ser agobiante dentro del vehículo. Roberto se acercó con cuidado, consciente de que su apariencia podría alarmar a la mujer. Sus ropas gastadas y su barba descuidada no inspiraban confianza a primera vista, pero había algo en la urgencia de la situación que lo motivó a ofrecer ayuda. «Disculpe, señora», dijo Roberto con voz calmada y respetuosa, manteniéndose a una distancia prudente. «Soy mecánico y puedo ayudarla con su auto, si me permite». La mujer, que se llamaba Carmen Delgado, levantó la vista hacia él. Por un momento dudó, evaluando al extraño que se ofrecía a ayudarla. Sin embargo, la desesperación de su situación y algo en la sinceridad de los ojos de Roberto la hicieron asentir con cautela. «El motor se calentó de repente», explicó Carmen. «Iba llevando a mis niños al médico y comenzó a salir vapor. No entiendo nada de carros y no sé qué hacer». Roberto se acercó al motor y inmediatamente identificó el problema. Con movimientos expertos, inspeccionó el sistema de refrigeración, verificando mangueras, conexiones y el estado del radiador. Sus manos trabajaban con la precisión de quien había realizado esta misma revisión miles de veces. «Es la manguera superior del radiador», explicó Roberto, señalando una conexión que goteaba refrigerante. Se aflojó y perdió todo el líquido.
Es un problema que se puede arreglar temporalmente, pero necesitamos agua para rellenar el radiador y apretar bien la conexión. Carmen lo miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿Cuánto me costaría arreglarlo? Ahorita le hago un arreglo temporal que le permita llegar al taller más cercano, respondió Roberto. No le voy a cobrar nada, señora. Solo necesito conseguir un poco de agua y una herramienta básica. Roberto caminó hasta una tienda cercana donde explicó la situación al tendero. Con la gentileza característica de los tapatíos, el hombre le proporcionó una botella grande de agua y le prestó una llave inglesa. Roberto regresó al auto y comenzó a trabajar bajo el sol ardiente. Primero, esperó a que el motor se enfriara lo suficiente para trabajar de manera segura. Mientras tanto, entretuvo a los niños contándoles historias sobre coches y motores, logrando que dejaran de llorar y mostraran curiosidad por lo que estaba haciendo. Carmen observaba asombrada cómo este hombre, a pesar de su situación precaria, trataba a sus hijos con paciencia y cariño. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Carmen mientras Roberto ajustaba la manguera. Tuve, respondió Roberto con una sonrisa melancólica. Mi hijo vive con su madre en Estados Unidos. Hace tiempo que no lo veo. Una vez que el motor estuvo lo suficientemente frío, Roberto ajustó cuidadosamente la abrazadera de la manguera, asegurándose de que quedara bien sellada. Luego, llenó el radiador con agua, verificando que no hubiera más fugas. Sus movimientos eran precisos y seguros, mostrando la experiencia de años en el oficio. «Listo», dijo Roberto, cerrando el cofre. «Ya puede arrancar el motor. La manguera va a aguantar para que llegue a un taller, pero debe cambiarla lo antes posible. Y también debe revisar por qué se aflojó. A veces es porque el radiador tiene demasiada presión». Carmen encendió el auto y el motor arrancó perfectamente, sin rastro del problema anterior. Su rostro se iluminó de alivio y gratitud. «Muchísimas gracias», dijo Carmen sacando su cartera. «Por favor, permítame pagarle algo por su ayuda». Roberto negó con la cabeza. «No es necesario, señora. Me da gusto poder ayudarla. Solo cuide que revisen bien el auto en el taller». Carmen insistió, pero Roberto se mantuvo firme en su negativa. Finalmente, ella le ofreció la botella de agua que había comprado para el radiador y algunas barras de granola que llevaba para sus hijos. Roberto aceptó estos pequeños obsequios, agradecido por el gesto. «¿Cómo se llama?», preguntó Carmen. «Me gustaría saber el nombre de quien nos ayudó». «Roberto Hernández, para servirle», respondió él con una sonrisa genuina. Carmen subió a su auto con los niños, quienes se despidieron de Roberto con la mano. Antes de irse, ella bajó la ventanilla y le dijo: «Don Roberto, usted es un ángel, que Dios lo bendiga». Mientras veía alejarse el auto blanco, Roberto no podía imaginar que este encuentro aparentemente casual iba a cambiar su vida de maneras que nunca habría soñado. Carmen Delgado no era simplemente una madre en apuros. Era la propietaria de Transportes Delgado, una de las empresas de logística más importantes de Jalisco, con una flota de más de 200 vehículos entre camiones, tráilers y automóviles. Carmen había heredado la empresa de su difunto esposo 3 años atrás, cuando él murió en un accidente. Desde entonces se había dedicado completamente a mantener el negocio a flote mientras criaba sola a sus 2 hijos. A pesar de su éxito empresarial, siempre había mantenido un estilo de vida sencillo y valores sólidos sobre el trabajo duro y la humildad. Esa mañana, Carmen había decidido llevar ella misma a sus hijos al médico, usando uno de los autos más sencillos de la empresa en lugar de su camioneta habitual, que estaba en mantenimiento. Esta decisión casual la había puesto en el camino de Roberto,
y la forma en que él la había ayudado sin pedir nada a cambio la había impresionado profundamente. Durante el trayecto al consultorio médico, Carmen no podía dejar de pensar en Roberto. Había conocido a muchos mecánicos a lo largo de los años y pocos habían mostrado el nivel de conocimiento técnico y sobre todo la integridad moral que había visto en ese hombre. La manera en que había diagnosticado el problema inmediatamente, su negativa a cobrar por la ayuda y especialmente cómo había tratado a sus hijos, la habían tocado profundamente. Esa tarde, Carmen tomó una decisión que sorprendería incluso a sus asesores más cercanos. Llamó a Gustavo Mendoza, su jefe de mantenimiento y hombre de confianza desde hacía más de 10 años. Gustavo, le dijo, necesito que investigues discretamente a una persona para mí. Se llama Roberto Hernández, es mecánico y anda por la zona de la Avenida Alcalde. Gustavo, acostumbrado a las decisiones poco convencionales de Carmen, no hizo preguntas innecesarias. Esa misma tarde inició una investigación discreta sobre Roberto. Lo que encontró confirmó y superó las impresiones iniciales de Carmen. Roberto Hernández Mejía había sido dueño del taller Hernández e Hijos durante 12 años. Un negocio con excelente reputación en el sector automotriz de Guadalajara. Los antiguos clientes hablaban de él como uno de los mecánicos más competentes y honestos de la ciudad. Varios dueños de talleres confirmaron que habían intentado contratarlo, pero su situación de indigencia complicaba los procesos de contratación formal. La investigación reveló también que Roberto nunca se había involucrado en actividades ilícitas, no tenía problemas de adicciones y mantenía una dignidad admirable a pesar de su situación. Antiguos empleados lo describían como un jefe justo que siempre había tratado bien a su personal y nunca había engañado a los clientes. Es un profesional de primera que simplemente tuvo mala suerte con las decisiones de negocio, le reportó Gustavo a Carmen. Todos hablan bien de él como persona y como mecánico. Al día siguiente, Carmen decidió regresar a la zona donde había encontrado a Roberto, pero no para buscar más ayuda mecánica, sino para ponerlo a prueba de una manera más elaborada. Tomó una de las camionetas de la empresa, que tenía un problema intermitente en el sistema de inyección electrónica, algo que había estado molestando a sus mecánicos durante días. Encontró a Roberto cerca de la plaza donde había pasado la noche, conversando con otros indigentes que claramente lo respetaban. Cuando él la vio llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. «Señora Carmen», la saludó Roberto. «¿Cómo están los niños? ¿No hubo problemas con el auto ayer?» «Los niños están muy bien, don Roberto, y el auto llegó perfectamente al taller gracias a usted», respondió Carmen. «Pero hoy tengo otro problema, y espero que me pueda ayudar de nuevo». Carmen le explicó que tenía una camioneta con un problema extraño. A veces perdía potencia de manera repentina, especialmente cuando hacía calor, pero otras veces funcionaba perfectamente. Varios mecánicos la habían revisado sin encontrar una solución definitiva. Roberto escuchó atentamente la descripción del problema, haciendo preguntas específicas sobre el comportamiento del motor, las condiciones en que ocurría la falla y los síntomas exactos. Sus preguntas eran tan precisas y técnicas que Carmen se dio cuenta de que estaba ante un profesional de verdad. «¿Podría revisar la camioneta?», preguntó Roberto. «Suena como un problema del sistema de combustible o de los sensores de temperatura del motor». Carmen lo condujo hasta donde había estacionado la camioneta. Un vehículo de trabajo que claramente había visto mejores días, pero estaba bien mantenido. Roberto abrió el cofre y comenzó una inspección sistemática que impresionó a Carmen por su metodología y conocimiento.
Durante casi una hora, Roberto trabajó en el diagnóstico, utilizando únicamente sus sentidos y experiencia para identificar el problema. Revisó conexiones eléctricas, probó sensores con las manos, escuchó atentamente el comportamiento del motor bajo diferentes condiciones. Su concentración era total, como si nada más existiera en el mundo excepto ese problema mecánico. «Ya encontré el problema», anunció Roberto finalmente. «Es el sensor de flujo de masa de aire. Está enviando señales incorrectas a la computadora del motor cuando se calienta mucho. Por eso el problema solo aparece en días calurosos y después de un rato de manejo». Carmen quedó boquiabierta. Era exactamente el mismo diagnóstico que había hecho el mecánico especialista más caro de Guadalajara, pero que sus propios técnicos no habían logrado identificar. «¿Está usted seguro?», preguntó Carmen, fingiendo dudas. «Completamente», respondió Roberto con confianza. «El sensor está fallando intermitentemente por el calor. Necesita cambiarse, y también habría que limpiar el cuerpo de aceleración porque puede tener residuos que estén afectando las lecturas». Carmen sabía que Roberto tenía razón al 100%. Su prueba había sido superada con creces. «Don Roberto», dijo Carmen mirándolo directamente a los ojos, «necesito hacerle una propuesta muy seria». Durante los siguientes 20 minutos, Carmen le contó a Roberto sobre su empresa de transportes, sobre su búsqueda constante de mecánicos competentes y honestos, y sobre la oferta de trabajo que quería hacerle. Le explicó que necesitaba un supervisor de mantenimiento para su flota de vehículos, un trabajo que incluiría supervisar a un equipo de mecánicos y asegurar que todos los vehículos estuvieran en perfectas condiciones. «El sueldo sería de 15,000 pesos mensuales para empezar», le dijo Carmen, «con prestaciones completas, bonos por productividad y oportunidades de crecimiento según su desempeño». Roberto la escuchó en silencio, sin poder creer completamente lo que estaba oyendo. Cuando Carmen terminó de hablar, él permaneció callado durante largos segundos. «Señora Carmen», dijo finalmente con voz temblorosa, «no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás esperé. Hay una condición más», añadió Carmen. «La empresa tiene un pequeño departamento con dormitorio para el supervisor de mantenimiento. Está completamente equipado y usted puede vivir ahí mientras se reorganiza. Es parte del paquete». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Roberto. Después de 6 meses de luchar por sobrevivir día a día, de mantener su dignidad mientras vivía en las calles, alguien le estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino una oportunidad completa de reconstruir su vida. «Acepto», dijo Roberto, su voz apenas audible. «Acepto y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión». Carmen sonrió cálidamente. «Estoy segura de que no me voy a arrepentir. ¿Puede empezar el lunes?» El fin de semana que siguió fue un torbellino de emociones para Roberto. Carmen lo llevó a conocer las instalaciones de Transportes Delgado, un complejo impresionante que incluía oficinas administrativas, talleres mecánicos completamente equipados, patios de maniobras para los tráilers y el pequeño departamento que sería su nuevo hogar. El departamento era sencillo pero cómodo. Una sala pequeña, una recámara, una cocina equipada y un baño completo. Para alguien que había estado durmiendo en bancos de plazas, era como un palacio. Gustavo Mendoza, quien se convertiría en compañero y amigo de Roberto, lo recibió con los brazos abiertos. Le presentó a todo el equipo de mecánicos, le mostró los procedimientos de la empresa y le explicó los sistemas de control que utilizaban para mantener la flota en óptimas condiciones. «Carmen me contó cómo la ayudaste», le dijo Gustavo a Roberto. «Y después de verte trabajar estos días, entiendo por qué te contrató. Hace años que no veía a alguien diagnosticar problemas mecánicos con tanta precisión».
Roberto se integró al equipo de trabajo de manera natural. Su experiencia y conocimientos técnicos se complementaban perfectamente con los recursos y tecnología que tenía disponibles en Transportes Delgado. Los mecánicos, bajo su supervisión, inicialmente escépticos por su historia de indigencia, rápidamente desarrollaron respeto y admiración por sus habilidades profesionales. Durante su primer mes, Roberto implementó varias mejoras en los procedimientos de mantenimiento que resultaron en una reducción significativa de los tiempos de reparación y una mejora en la confiabilidad de la flota. Su capacidad para capacitar a otros mecánicos y compartir conocimientos técnicos lo convirtió rápidamente en una pieza clave de la operación. Carmen observaba el progreso de Roberto con satisfacción y orgullo. Su intuición sobre el carácter de este hombre había sido correcta, y los resultados superaban sus expectativas. Roberto no solo había demostrado ser un excelente mecánico, sino también un líder natural que inspiraba a su equipo a dar lo mejor de sí. 3 meses después de su contratación, Carmen llamó a Roberto a su oficina para una evaluación formal. El desempeño había sido tan excepcional que decidió ofrecerle un aumento salarial y una mayor responsabilidad en la operación. «Don Roberto», le dijo Carmen, «estoy pensando en expandir la empresa y necesito a alguien de confianza para supervisar la apertura de una nueva sucursal en Zapopan. ¿Le interesaría el desafío?» Roberto aceptó emocionado. La nueva posición implicaba no solo un mejor salario, sino la oportunidad de aplicar todo su conocimiento y experiencia en la construcción de una operación desde cero. La sucursal de Zapopan fue un éxito rotundo. Bajo la supervisión de Roberto, se convirtió en una de las más eficientes de la empresa, con índices de satisfacción del cliente que superaban incluso a la matriz en Guadalajara. Roberto había encontrado su lugar en el mundo nuevamente, y su gratitud hacia Carmen se traducía en dedicación y excelencia profesional. 1 año después de aquel encuentro casual en la Avenida Alcalde, Roberto ya no era el hombre desesperanzado que vivía en las calles. Se había convertido en el gerente de operaciones de Transportes Delgado, con un equipo de más de 20 personas bajo su responsabilidad y un futuro profesional brillante por delante. Pero Roberto nunca olvidó de dónde venía, ni las lecciones que había aprendido durante sus meses más difíciles. Por eso, cuando un martes por la mañana se encontró con un joven mecánico llamado Alejandro, que buscaba trabajo desesperadamente después de haber perdido su empleo, no dudó ni un segundo en darle una oportunidad. Alejandro tenía 28 años y una historia similar a la de Roberto. Había perdido su trabajo cuando el taller donde trabajaba cerró por problemas económicos. Llevaba 2 meses buscando empleo sin éxito y la desesperación comenzaba a hacer mella en su moral. ¿Tienes experiencia con motores diésel?, le preguntó Roberto después de escuchar su historia. Sí, señor, respondió Alejandro. Trabajé 5 años con camiones de carga antes del taller que cerró. Roberto decidió darle una oportunidad inmediata. No solo lo contrató, sino que se convirtió en su mentor personal, enseñándole los procedimientos específicos de Transportes Delgado y ayudándole a desarrollar habilidades de liderazgo. Carmen observaba estas acciones de Roberto con una sonrisa. El círculo se había completado perfectamente. El hombre que había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, ahora la ofrecía a otros que se encontraban en circunstancias similares. Roberto ha entendido perfectamente el mensaje, le comentó Carmen a Gustavo mientras observaban cómo el nuevo jefe de operaciones capacitaba pacientemente a Alejandro. No se trata solo de recibir ayuda, sino de multiplicarla.
2 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto Hernández se había convertido en uno de los ejecutivos más respetados del sector de transporte en Guadalajara. Su historia, aunque él prefería mantenerla privada, era conocida en el ambiente empresarial como un ejemplo de cómo el talento y la integridad personal pueden superar cualquier adversidad cuando encuentran la oportunidad adecuada. En una tarde de viernes, mientras revisaba los reportes de mantenimiento en su oficina, Roberto recibió una llamada que lo sorprendió gratamente. Era su hijo, que vivía en Los Ángeles y quien había conseguido su número a través de investigaciones en redes sociales. «Papá», le dijo su hijo con voz emocionada, «vi un artículo en Internet sobre tu empresa y tu historia. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado». Esa llamada fue el broche de oro perfecto para la transformación completa de Roberto. No solo había recuperado su estabilidad económica y profesional, sino que había restaurado la relación con su hijo y, sobre todo, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro. Carmen Delgado había tomado una decisión aparentemente impulsiva aquel día en la Avenida Alcalde, pero su intuición empresarial y su capacidad para reconocer el talento genuino la habían llevado a encontrar no solo un excelente empleado, sino también a un amigo y colaborador que se había convertido en parte fundamental del éxito de su empresa. La historia de Roberto Hernández se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos empresariales de Guadalajara. La historia del mecánico indigente que se convirtió en ejecutivo exitoso gracias a un acto de bondad mutua y a la visión de una empresaria que supo ver más allá de las apariencias. Pero quizás la lección más importante de esta historia no era sobre el éxito profesional o la transformación económica, sino sobre cómo un simple gesto de ayuda desinteresada puede crear un círculo virtuoso que beneficia no solo a quien lo recibe, sino a toda una comunidad de personas que, a su vez, reciben oportunidades y esperanza. Roberto nunca dejó de visitar ocasionalmente la Plaza Tapatía, donde había dormido durante sus meses más difíciles. No por nostalgia, sino para recordar que cada persona que encontraba en situación de vulnerabilidad podía ser, como él había sido, alguien con talento y dignidad, esperando simplemente una oportunidad para demostrar su valor. Y así, la historia que comenzó con un motor sobrecalentado y 2 niños asustados, se convirtió en una cadena de oportunidades, crecimiento y esperanza que continúa extendiéndose hasta el día de hoy, demostrando que los gestos más simples de bondad y reconocimiento del talento humano pueden generar transformaciones que van mucho más allá de lo que jamás podríamos imaginar.